después de haber adorado a Dios, mis hermanos, con tanto gozo y alegría, After worshiping God with so much joy and vamos a pasar a la happiness, palabra del we're going to Señor, go to the Word of God, que es el alimento espiritual para el verdadero Hijo de Dios. which is the spiritual bread for the true child of God. Y lo anhelamos tanto, ¿verdad que sí? And we desire it so much, don't Así we? que espero que en esta mañana la palabra le bendiga, So I pray this morning that the Word will lo bless you, exhorte, will exhort lo you, anime, encourage lo you. aliente, porque eso es lo que hace la palabra de That's Dios. what the Word of God does for His children. El título del mensaje en esta mañana es Hágase tu voluntad en la tierra. And the title of my message this morning is Your Will Be Done Here on Earth. Mateo 6:10. And if you go to Matthew ¿Por qué no 6:10, abre su Biblia, por favor, en Mateo 6:10 y leemos este versículo and let's read this chapter here, Matthew 6, verse en 10. el nombre de nuestro Señor Jesucristo? In the name of our Lord Jesus. Nuestro Señor Jesucristo dice en este versículo, And Jesus says here in this verse, venga tu reino, Your kingdom come, hágase tu voluntad, your will be done, como en el cielo, as it is in heaven, así también en la tierra. on earth. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo What a tremendous que verse nos habla del deseo, el plan, that speaks to us about the desire and plan, propósito, purpose, esperanza hope de que el Señor Jesucristo tiene that the Lord Jesus has para sus hijos en esta tierra. for His children here on earth. La voluntad de Dios sea hecha en la tierra. The will of God be done on earth. Esta es la oración del Señor Jesucristo. This is the prayer of the Lord Jesus. Sabemos todos nosotros And we all know que la voluntad perfecta de Dios that the perfect will of God se hace en el reino de los cielos. is in heaven. Delante del trono de Dios Before the throne of God están los ángeles, are the angels, las creaciones espirituales que nos conocemos todavía, the spiritual creations that we know, que adoran y alaban a Dios, that worship and praise y God, la voluntad perfecta de Dios and the perfect will of God es hecha en ese lugar. is done in that place. De tal manera So much so, que es tan maravillosa it's, esta manera de vivir en el reino de los it's so cielos, marvelous, this way of living in the kingdom of heaven, que Dios desea that God en desires Cristo Jesús nuestro in Señor, Jesus Christ our Lord, que esa voluntad perfecta that perfect will sea hecha aquí también may en be la done tierra. also here on earth. Y esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo aquí. And that's the prayer of our Lord Jesus here. De hecho, cuando Dios creó a Adán y Eva, As a matter of fact, when God created Adam and Eve Adán y Eva en el huerto del Edén, in the Garden of Eden, el deseo del corazón de Dios the desire of the heart of God era que él tuviera una relación perfecta was for him to have a perfect en el relationship huerto del Edén con su in the creación, Garden of Eden with his creation. y a través de la relación perfecta que tenían, And through that perfect relationship they had, la voluntad de Dios estaba siendo hecha. the will of God was being done. Pero cuando Adán y Eva pecaron, But when Adam and Eve sinned, sabemos todos we all know que la voluntad de Dios that the will of God fue rechazada por el hombre. was rejected by man, El hombre y la mujer son la creación máxima de Dios. and the man and woman is a maximum creation of God. La humanidad representaba en el huerto del Edén Humanity represented in the Garden of a Eden toda la creación, to a all todo of el universo creation, entero, to all of the universe, que estaban en la voluntad de that Dios were in the will of God, y estaban haciendo lo que Él deseaba en su corazón. and were doing what he desired in his heart. Pero cuando cayeron But when they fell en desobediencia y in rebelión, disobedience and rebellion, la voluntad de Dios dejó de ser hecha, the will of God stopped being done, y entonces vino en el universo entero and throughout the whole universe came un cataclismo, una catástrofe tan a grande cataclysm so great que toda la creación fue contaminada that all of creation was contaminated, y empezó la decadencia. and the decay started, Empezó, hermanos, el pecado a tomar control de todas las and cosas. sin took control of all De things. tal manera So much so que ya en el capítulo 6 de that Génesis if you read in chapter 6 of Genesis, encontramos que el corazón del hombre, we find that the heart of man ¿okay?, era de continuo al mal, was continual evil, a la to desobediencia, disobedience, a la rebelión to contra su rebellion creador. against their creator. Después el Señor, nuestro Dios, Then the Lord our God nombró a Abraham para que a través de él named Abraham, that through him la nación de the Israel nation of Israel pasara a existir, would start to be formed y a and través de exist. esta nación Through this nation, traer al Mesías prometido. bring that promised Messiah. Tendríamos mucho que hablar, pero por tiempo tenemos que disminuir todo esto. We have a lot to say, but because of time, we need to make this quick. Así que en esta oración modelo, So in this model prayer, Señor Jesucristo en el versículo 10 in verse 10, Jesus Christ nos insta a nosotros, sus hijos, su iglesia, tells us his children, his church, a hacer la voluntad de to Dios do the will of aquí en la God tierra. here on earth.
Porque cuando estemos en el cielo con nuestro Dios, Because when we're in heaven with our con nuestro God, Salvador, with our Savior, la voluntad de Dios va a ser hecha, the will of God will be done sin lugar a dudas. without a shadow of a El doubt. problema lo tenemos The aquí, problem we have is here en esta tierra. on this earth. El pueblo de Israel The people of Israel muchas veces se desvió y pecó y se alejó de la voluntad de Dios para many ellos. times strayed and sinned and went away from the will of God. Dios nos dice en Isaías And God says to us in Isaiah 43:21, 43 verse 21, este pueblo es creado para mí, I've created this people for me. hablando del pueblo de Israel. Speaking about the people of Israel. Mis alabanzas publicará. And they shall sing my praises. Ese era el corazón de Dios para Israel, That's the heart of God for Israel. que publicaran To las publish grandezas de or Dios, declare the que greatness of vivieran God. en comunión con To Él, live in fellowship with Him. que vivieran en obediencia y sumisión a To Él. live in obedience and submission to Him. Porque déjeme decirle Because let me tell you, que muchos preguntan cuál es la voluntad de Dios. as many ask, what is the will of God? La voluntad de Dios en su primer principio es And the word of God, the first principle is en obediencia y sumisión in obedience and a los submission mandamientos, to the la commandments, palabra de Dios. the word of God. Entonces el pueblo de Israel, en vez de publicar sus grandezas, And therefore the people of Israel, instead of declaring His alabanzas, greatness and His praises, continuamente se desvió they continually strayed. y se alejó del plan y propósito de And they Dios. went away from the plan and purpose of God. Dios deseaba que el pueblo de Israel hiciera su voluntad, God desired that the people of Israel would do His will, pero ellos but desobedecieron they disobeyed. y cada día se apartaron más y más de Dios. And every day they went further De from tal manera God. que cuando Jesucristo, el Mesías prometido, So much so that Jesus, the Messiah promised, apareció appeared en este mundo in this world hace 2000 años atrás, 2,000 years ago. Israel ni le conoció Israel didn't even y know por el Him. contrario, On the contrary, lo mataron y lo they crucificaron killed Him, crucified Him, porque no le conocieron. because they didn't know Him. A los suyos vino He came to His own, y los suyos no le and His conocieron. own did not know Him. Y la voluntad de Dios no fue hecha por ellos. And the will of God was not done by them. En el día de Pentecostés, And on the day of en el Pentecost, capítulo 2, in chapter 2, nació la iglesia nuevo the New testamentaria. Testament church was born in Acts. Comenzó la edad de la gracia. The age of grace De started. hecho, la edad de la gracia comenzó cuando Cristo As a matter resucitó. of fact, the age of grace started when Jesus Pero was la risen. iglesia tuvo su comienzo en el día de But the Pentecostés, church had its beginnings on the day of Pentecost. cuando la unción y el poder del Espíritu Santo, With the anointing and power of the la Holy promesa que el Spirit, Señor Jesucristo le había dado a sus the discípulos, promise that God had given to His disciples, descendió sobre el lugar donde estaban. descended upon the place where they Y were. los 120 hombres y mujeres, And the 120 men and women, incluida la madre de Jesús María, including the mother of Jesus, Mary, recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. received it and were full of the Holy Y Spirit. sus vidas fueron totalmente cambiadas y And their lives transformadas. were completely changed and transformed. Y ahora comenzaron And now started a hacer la voluntad de Dios en la tierra, to do the will of God on earth, que era predicar, obedecer. which was to preach and to obey. Y empezaron a predicar el They Evangelio. started to preach the gospel. El corazón entonces de Dios para la iglesia So de therefore, Nueva The Testamentaria, heart of God for the New Testament Es church is que nosotros hagamos su voluntad aquí en la that we tierra. would do His will here on earth. ¿Y cuál es la voluntad de And what Dios? is the will of God? La voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos su The palabra, will of God is that we would obey His word, que andemos en integridad, en santidad de to vida, walk in integrity and holiness of que life, amemos más lo divino y lo espiritual que lo mundano y lo material. to love what's divine and spiritual than what the world offers us. Muchas veces usted quizás se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios. Many times you've asked yourself, what is the will of God? El corazón de Dios, And the heart of God, su santa palabra, His holy word, sus enseñanzas, His teachings, la enseñanza de Cristo, los the apóstoles teachings of Jesus and the apostles, y la guía y la dirección and the guidance del Espíritu of the Santo Holy Spirit son para llevar a un creyente verdadero are to take a true believer a hacer la voluntad de to Dios do the will of God en esta tierra. on this earth. Así que en el cielo ya se hace la voluntad de Dios. So in heaven, the will of God is done. La petición de nuestro Señor Jesucristo es The petition of our Lord Jesus A su Christ is iglesia. to His church que deseemos hacer su voluntad, to desire to do His will, que no nos envolvamos en las cosas de este mundo, to not be involved in the things of this world, que cada día that every day nos acerquemos más a we Él would draw near to y Him, vivamos para to Él. live for Him, Porque la iglesia because the church es la que tiene que hacer la voluntad de is Dios. the one that does the will of God. El mundo no va a hacer la voluntad de The Dios. world will not do the will Los of God. incrédulos no la van a The hacer, unbelievers ni won't la van a either, buscar. or seek it. Por el contrario, On the contrary, el mundo, the los world, the gobiernos governments,
comenzando por las Naciones Unidas para abajo, starting from the United Nations son down, enemigos are a enemies muerte to death de la iglesia del Señor of the Jesucristo. church of the Lord Jesus. Son enemigos a muerte de Cristo Jesús el Señor. They're enemies of Jesus Christ Y our Lord. odian la palabra de Dios They hate the word of God porque les revela lo que son. because it reveals to them who they are. Pecadores perdidos Lost sinners que si no se that if arrepienten they don't repent, no podrán ver el reino de Dios. will not see the glory of God. Entonces la So iglesia, therefore the church, los hijos de the Dios, children of God, somos los que tenemos esta tremenda responsabilidad we have this great de responsibility hacer la voluntad de to Dios do the will of God aquí en la tierra. here on earth. Preguntémonos, Ask yourself, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios am I doing the will of God o estoy haciendo mi propia voluntad? or am I doing my own will? Porque en la iglesia hoy día Because in the church hay today, muchos hombres, muchas there are mujeres, many men and women, líderes, pastores, leaders, maestros, pastors, teachers que están haciendo su propia who are voluntad, doing their own will, sus propios deseos carnales their own flesh desires, y no haciendo la voluntad de Dios. and not doing the will of God. Hablamos nuestras propias palabras We speak our own words y no la palabra de and Dios. not the word of God. Es increíble como It's hombres incredible how men, sin temor de Dios without the fear of se God, levantan hoy día en medio de las congregaciones rise up today amongst the y hablan congregations palabras que Dios nunca les ha revelado, and they speak words that God had never told them que Dios to. nunca quiere que esa sea la voluntad, And God never wants that to be the will que nosotros tenemos que obedecer. that we need to obey. Es increíble It's incredible. como los grandes hombres que hoy día se denominan a sí mismos el The liderazgo great men who name themselves in leadership hablan cosas que nunca Dios les mandó que mandaran. speak things that God a never decir. told them to speak and say. Tenemos una pandemia que está invadiendo el mundo hoy día. We have a pandemic that's invading the world today. ¿Sabe usted que hay los llamados apóstoles, profetas en este And tiempo? you know, the so-called prophets and apostles of this time, Y yo podía nombrar a varios, and I could name many, pero no lo voy a hacer. but I will not do that. Ya llegará la oportunidad de hacerlo. The opportunity will come Son to do it. falsos They're profetas, false prophets, falsos apóstoles. false prophets. Gritando a los cuatro vientos. Había uno en Florida, Estados There Unidos, was one in Florida in the US que se paseaba gritándole a la congregación that would scream to the y al congregation, mundo entero to the whole world, que él, con la autoridad de apóstol that he, with the authority of que an Dios le apostle, había dado, que nunca se le ha dado, that God had given, God never gave it to him. él paraba la pandemia He would stop the pandemic, del virus que nos está the invadiendo, virus that's coming, que se quemara, que and desapareciera. it would burn up and disappear. Y decía, ya está hecho. And he said, it's done. Mentiroso, He's a liar, hijo del diablo, son of the devil, que confunde a la gente, that confuses que de people verdad quiere hacer la that voluntad truly de want to do the Dios. will of God. Falso profeta. False prophets. Hermano, las pandemias han existido todo el tiempo. Pandemics have always existed. Muchas veces hemos tenido, hermanos, estos flagelos Many times we've had these come que atacan a la humanidad. and attack humanity. No es el primer virus. It's not the first virus. Ha habido mucho a través de la There historia. has been many throughout De history. hecho, cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, As a matter of fact, when Jesus was on había earth, un virus que contagiaba a mucha gente. there was a virus that Y contaminated many. Jesucristo nunca se paró y dijo, And Jesus never stood up and said, como el siervo de Dios, as a servant of God, como el Mesías, as the Messiah, yo ordeno I order a la lepra, por ejemplo, leprosy, for que example, desaparezca. to disappear. No, No, la lepra seguía. leprosy Era un continued. virus que contaminaba It horrible. was a horrible virus. Y Dios sanó a personas que tenían lepra. And God healed people who had leprosy. Claro que sí. Of course he did. Y hoy día tiene poder Today he has para power sanar a las personas to heal people del virus, from the del virus, famoso coronavirus. from this famous Y lo puede coronavirus. hacer And he can do it porque nuestro Dios es un Dios de because our milagros. God is a God of Pero miracles. Cristo Jesús nos da el ejemplo. But Jesus gives us the example. Él nunca, He never nunca paró la pandemia stopped the de pandemic la lepra. from leprosy. Habían hospitales de lepra, There was hospitals for lepers, comunidades de leprosos. communities of lepers. Y Jesucristo no fue ahí And Jesus didn't go a there sanar a la gente. to heal those people. Cuando Él se encontró con alguien But when he found someone que tenía who lepra, had leprosy, Él actuó con poder he acted with power de acuerdo a la persona, la necesidad que tenía. according to the person's Y el need reconocer and que recognizing Jesucristo lo podía sanar. that Jesus could heal him. Si usted de alguna manera es contagiado con este virus, If you in some way are contaminated with this virus, Dios lo puede sanar a usted. God can heal you Porque usted es una persona que cree en Cristo because you're a Jesús. person who believes in Jesus. Pero
no vamos a ir a dar órdenes But we're not going to give orders a poderes to powers que están en contra de la humanidad, that go against que humanity. no sabemos si Dios mismo lo ha permitido We don't know if God o himself has Dios allowed this, lo está él mismo haciendo or God is doing this, para que la humanidad se dé so that cuenta humanity will y realize tenga una and oportunidad have an opportunity de arrepentirse to repent y de and to convertirse, convert. porque eso es lo que Dios quiere. Because that's what God wants. Y vamos a ver aquí And we're going to see here cuál es la voluntad de Dios what para is the will of God este mundo y for para la this world iglesia. and for the church. En Marcos 3:35 In Mark chapter 10 verse dice la 35, palabra de Dios a la iglesia, the word of God says to the church, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, for he who does the will of God, ese es mi hermano he is my brother y mi hermana and my sister y mi madre. and my mother. En otras In palabras, other words, somos uno en Cristo. we are one in Somos de la Christ. familia We are espiritual, the family of spiritual family. Pertenecemos We belong a la familia de Dios, to the como dice family of Efesios. God, as Ephesians says. Aleluya. Somos herederos y coherederos con Cristo, We are inheritors with Jesus porque hacemos la voluntad de Dios, because we do the will of God, la voluntad de nuestro Padre the Celestial, will of our Heavenly la Father, voluntad y la guía y la dirección que el Espíritu Santo nos da the will and the guidance that the Holy para que Spirit gives actuemos en us fe, to act in faith, para que actuemos en santidad. to act in faithfulness. Juan 7:17. John 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios He who wants to do the will of God conocerá si la doctrina will know if the doctrine o enseñanza or teaching, es de Dios whether it's from o God si yo hablo de mi propia cuenta. or whether I speak on my own Usted y authority. yo, You and I, si queremos hacer la voluntad de if we Dios, want to do the will of God, tenemos que escudriñar las we need to escrituras, search the scriptures. tenemos que obedecerlas We need to obey it para que estemos en el centro de la voluntad de Dios. so we would be in the center of the will of God. La voluntad de Dios The will of God puede ser permisiva. can be permissive. Dios permite que pasen God cosas allows things to para happen que la gente so reaccione, that people would para react, que los gobiernos so that governments reaccionen, react, para que los hombres so that men reaccionen, would react, para que las mujeres so y that los women jóvenes reaccionen, would react, pero por sobre todas las but cosas, above all things, para que la iglesia so that the reaccione. church would react. Porque hoy día Because today, estamos viviendo en medio de una iglesia mundana, we're living amongst a worldly church, una iglesia que ama lo terrenal, a church that loves the earthly things, pero estamos lejos, muchos de and we are nosotros, far, many of de us, buscar lo eterno, of seeking the de eternal, buscar lo que Dios ama. of seeking what God loves. Así que si quieres hacer la voluntad de Dios, So if you want to do the will of God, escudriña las search the escrituras scriptures y compárelas and compare con los it que predican la with palabra de those Dios. who preach the Por word of God. favor, Please, no se quede con lo que yo le digo. don't keep with what I've just said. Escudriña las Search escrituras. the scriptures. Lea la palabra de Read Dios. the word of God. Aleluya, medítela en su corazón. Meditate on your heart, Y ellas and it darán testimonio will give a de testimony que su pastor that your está pastor predicando la verdad. is preaching the truth. Aleluya, esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. That's the will of God for you and Que I, escudriñemos la palabra. to search the Que scriptures, conozcamos la doctrina to sana know de the Dios. sound doctrine of God. En Romanos 12:2 dice: In Romans 12:2 it says, no os conforméis a este siglo, do not be conformed to this sino world, transformaos but be por transformed medio de la renovación de vuestro entendimiento, by the renewing of your mind, para que comprendáis, that you may prove, para que you entendáis understand cuál es la buena voluntad de what Dios, is that good and perfect will of God, agradable good y perfecta. and acceptable. La voluntad de Dios es perfecta. The will of God is perfect. La voluntad de Dios no trae The dudas. word of God doesn't bring La doubt. voluntad de Dios The word nos of God asegura gives us que lo que security estamos in haciendo what we are doing es lo correcto delante de is los ojos de right Dios. before the eyes of God. En Efesios 6:6 y 7 la palabra de Dios dice: The word of God says in Ephesians chapter 6 verse 6 and 7, no sirviendo al ojo not serving the eye como los que quieren agradar a los hombres, as men pleasers, sino como siervos de Cristo, but as bond servants of Christ, de corazón haciendo la voluntad de Dios, doing the will of God from the heart, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. with good will doing service as to the Lord Aleluya. and not to men. El que está haciendo la voluntad de Dios He who is doing the will of God no se desanima, will not be discouraged, no pierde la will not esperanza, lose hope, no pierde el sueño will not lose their por las sleep críticas, because of por la criticism, of difamación. defamations. Ahora, Now,
La palabra de Dios nos dice The Word of God says to que us si nosotros that sufrimos if we suffer porque somos pecadores, because we are sinners, eso es lo que merecemos. that's what we deserve. Pero si sufrimos, nos difaman But if they fame us or por suffer decir la verdad, because we tell the truth por estar en la voluntad de or Dios, being in the will of God, gocémonos y alegrémonos, let's rejoice and be porque excited así, because a través de la historia throughout history, del Antiguo Testamento, throughout the Old los Testament, the apóstoles apostles, y el Nuevo and the Testamento, New la iglesia Testament, nueva testamentaria, the New Testament church, así la han tratado siempre. they've always treated them this way. Así que sirviendo al Señor, So serving the Lord, a Él es el que tenemos que agradar. we have to please Him. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. That's the will of God for you and No I. temamos lo que el hombre puede hacer. Do not fear what man may do La to us. voluntad de Dios The will of es God que le tengamos a is that Él we have Him, un temor reverente, a reverent fear, que nos humillemos ante Él that siempre, we'll humble que lo before Him always, amemos to love Him, con humildad y sencillez de humility corazón, of heart. porque llegará el día Because the day will en come que seremos exaltados. and we'll be Dios exalted. nos levantará, God will lift us aunque hoy up. día Although today el mundo se burle, the world mocks se us, ríe de they nosotros, laugh at us, aleluya, nos they desprecie, despise nos us, odie, they hate us, usted siga you haciendo continue la doing voluntad de the Dios, will of God. porque un día, Because one day aleluya, We recibiremos shall receive el galardón, the reward. recibiremos, hermanos, We will receive las palabras de nuestro Señor the Jesucristo. words of our Lord Jesus. Bien, buen siervo y Good fiel, and faithful servant. sobre poco has sido In the fiel, little you've been sobre faithful, mucho te I pondré. will put you in the much. Entra, Enter aleluya, en las moradas eternas into the eternal que Él dwellings fue a prepararnos that He wants ya. to prepare for us. Primera de Tesalonicenses 4:3. 1 Thessalonians 4:3. Pues la voluntad de Dios The will of God, es vuestra santificación, your sanctification, que os apartéis That you de should- fornicación. that you should abstain from sexual El immorality. apóstol Pablo le está escribiendo a una The iglesia Apostle Paul, he is writing to a church donde habían adúlteros y where there was fornicarios. adulterers and fornicators. Hoy día la iglesia esto ya no lo predica. Today, the church today, they don't preach this. Tenemos gente en las iglesias We have people in the churches, que viven hombres y mujeres juntos two men living together or two women sin living casarse together, ante la ley de Dios y ante la ley de los hombres, or not marrying themselves before God and men, viviendo como cualquier pareja de animalitos o de aves. living just like any other couple. Y cuando se cansan, se cambian. And when they get tired of each other, they change Porque no because quieren compromiso, they don't want commitment. no quieren el sacrificio, They don't want the sacrifice. no quieren el vivir una vida, They don't want to live a life amén, de of responsabilidades. responsibilities. ¿Cuántos pastores hoy día se han divorciado How many pastors today have y están en divorced fornicación and they're in y fornication? están predicando en la iglesia? They're preaching in the church. Yo conozco muchos I know of many. que no solamente una vez se han divorciado, pero dos y tres, They haven't divorced just once, but maybe y two or three siguen times. predicando. And they continue preaching. Aleluya, yo no digo que Dios no los I perdona. don't say that God doesn't forgive Claro them. que sí, si se arrepienten y nunca más lo hacen. Of course He does if they repent and never do it again. Pero han perdido el poder, But they've lost the han power, perdido la the autoridad, authority. han perdido They've lost el respaldo de the Dios support of God para predicar la palabra to preach the word con poder. with power. Por eso es que se acomodan That's why they y todo accommodate. está bien. And everything's Porque fine nosotros los pastores estamos en pecado, because we pastors are in sin, estamos en we're in rebelión, rebellion, estamos en we're in desobediencia, disobedience. aceptamos todas las congregaciones We accept everything in the con congregation tal de tener un número grande de just to have a personas. great number of people in the church. No, queridos No, pastores beloved y querida pastors, iglesia, Beloved church, si tú te sientas debajo de una persona así, sal de if allí, you are sitting under a person like that, leave, escapa escape por tu vida, for your life. porque es un poder espiritual dañino Because it's a powerful power of harm que va a tener influencia that will have influence en el resto de la in the congregación. rest of the church. Y cada día vamos a ir debilitando más y más And every day we will weaken la more and palabra de more Dios. the word of God. Y las personas entonces The people therefore no tendrán ni siquiera deseo de will arrepentirse. have no desire even to Porque si repent. sus líderes Because if their creen leaders que en pecado pueden heredar el reino de los think cielos. they can inherit the kingdom of ¿Cuánto God in más sin, ellos? how much more them? Así que el apóstol Pablo les So the dice Apostle Paul tells them que la voluntad de Dios para usted, iglesia, the will of God for you, y para church, nosotros los pastores, and for us es la pastors, santidad, is holiness. sin la cual nadie verá So al which Señor. no one will see the Lord. Aleluya, apartémonos del pecado. Let's separate Esa from es la sin. voluntad de Dios. That's the will of God. Vivamos para Él en santidad. Let's live with Him in Esa es la holiness. voluntad de Dios. That's the will of God. Vivamos en obediencia a su palabra. Live in obedience to Esa es His la word. voluntad de Dios aquí en la tierra. That's the will of God here on earth. Porque en el cielo no va a haber fornicación. Because in heaven there won't be fornication.
Entendemos también We also understand que la fornicación that y el fornication adulterio puede ser espiritual. and adultery can be spiritual. En muchas iglesias In many churches, se está predicando cosas que no tienen nada que ver con la santidad. they are preaching things that have nothing to do Y with con la voluntad de holiness Dios. and the will of God. Adulterio espiritual, Spiritual adultery, como el que cometía el pueblo de as the Israel. people of Israel La committed. iglesia del siglo XXI The church of the está 21st cometiendo century adulterio y fornicación espiritual. is committing a spiritual adultery and Aman más fornication. la idolatría, They love more el idolatry, dinero, la their money fama, or fame, en la posición allá arriba. position up there. Mire lo que dice Primera de Juan Look what 1 John says. 2:17, If you go to chapter 2, verse 17, del 15 al 17. let's read from 15 to 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Do not love the world or the things in the world. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Dios mío, qué más claro. How much clearer can it be? Oh, cuántos líderes religiosos en el mundo entero How many religious leaders throughout the viven en whole world opulencia. live in opulence, Oh, sus grandes in mansiones, their great mansions, sus aviones their privados, private jets, sus campos de golf. their golf courses. Dios mío. My God. Y nuestros hermanos, muchos de ellos están en necesidad. And many of our brethren in need. Y nosotros estamos amando al mundo. And we are loving the world. Y nos gozamos. Y no solamente nos gozamos, And we don't just rejoice, pero hermanos, nos alabamos de lo que tenemos. but we praise everything that we have. Que Dios tenga compasión y misericordia de usted. May God have compassion Y de and mí, mercy si on you caemos and en me eso. if we fall into Hay this. tiempo para There arrepentirse is time to repent y venir al Señor. and come to the Lord. Porque todo lo que hay en el mundo, For all that is in the world, los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los the ojos lust of the y eyes, la vanagloria de la vida the pride no of life, provienen del Padre, sino del mundo. it's not of the Father, but it is of this world. ¿Entendió? Did you understand? ¿Entendió, hermano, hermana? Did you understand, brother ¿Entendió and usted, sister? pastor? Did you understand, pastor? Y el mundo pasa. And the world is passing away. Todo es pasajero Everything's en esta passing vida. in this life. Todo lo que usted ve con estos ojos físicos Everything you see with his physical eyes se terminará, will finish, se acabará. will stop. Pero lo que no ve, What you can't see, solamente puede ver con los ojos espirituales. you can only be seen with the spiritual eyes. Eso es lo eterno, That is lo que eternal. permanece What para remains siempre. forever. Pero el que hace la voluntad de Dios But he who does the will of God permanece abides para siempre, aleluya, forever en la presencia del Señor. in the presence of the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Capítulo 5, 18 del mismo Tesalonicense. If you go to 1 Thessalonians 5:18, Dad gracias a Dios en todo, give thanks to God in all things, porque esta es la voluntad de Dios for this is the will of God para vosotros en Cristo Jesús. in Christ Jesus for you. La voluntad de Dios The will of es God que nosotros, su pueblo, is us, his seamos people, un pueblo agradecido, will be a grateful people. que estemos contentos con lo que tenemos We will ahora. be happy with what we have now. Ahora. Now. Dele gracias a Dios por lo que tiene Thank ahora, God for what you have now, que es más que which suficiente. is more than enough. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos 13, Look what Hebrews 13 says. versículo 5. If you go to verse 5, Sean vuestras costumbres sin avaricia. let your conduct be without Oh. covetousness. ¿Cuántos creyentes, pastores y líderes son avariciosos? Avaricia. How many pastors and leaders covet others? Aleluya. Que Dios nos libre de ese pecado espiritual terrible But God deliver us from that horrible spiritual sin que está invadiendo a la iglesia en that is muchas partes del invading mundo. the church in many parts of the world. Contentos con lo que tenéis ahora, Be content with such thing as you have, porque Él dijo, for he himself has said, nuestro Dios ha dicho, God has said, aleluya, no te desampararé ni te dejaré. I will never leave you nor forsake you. De manera que podemos decir confiadamente, So we may boldly say, el Señor es mi ayudador. the Lord is my helper, Aleluya. Mi sustentador. my sustainer, Mi proveedor. my provider. No temeré I will not lo que fear me pueda hacer el hombre. what can man do to No me. temeré. I will not fear. Hoy día el mundo está completamente Today the atemorizado. world is completely Aún los fearful. cristianos. Even some Christians. Porque 24 horas al día tenemos, hermanos, Because 24 hours a day we have
Las noticias que nos están invadiendo y nos están saturando The news that is invading us and saturating us con este virus. with this virus. Hermano, Dios está en control. Brother and sister, God is in Hijo de Dios, control. hermano en Cristo. Child of God, brother in Christ. confianza. Have confidence. Duerme tranquilo. Sleep tight. No creas al diablo mentiroso que quiera atemorizarte. Don't believe the devil that tries to scare Porque you, Dios no nos ha dado a nosotros because God has not given us un espíritu de a temor. spirit of fear, Aleluya, sino de poder, de amor, but of love, and y power, dominio and propio. of self-control. Domínate. Dominate yourself. Contrólate. Control No te yourself. desesperes Don't be por despaired esas noticias que están todos los días with those news that you see every day, dándote y dándote ahí Hitting en tu mente, hitting you in your mind, ahí en tu intelecto, there in your atacándote. intellect, attacking Aleluya, you. renuévate Be renewed con la palabra de with Dios. the word of God. Porque esta es la voluntad Because de this is Dios. the will of God. Aleluya. El mundo no es tu respuesta. The world is not your answer. El mundo no es el que te va a dar confianza. The world is not going to give you Dios confidence. es tu respuesta. God is your answer. Dios es el que te va a dar God confianza. will give you confidence. Dios es el que te va a dar fe God will give you faith para seguir adelante. to continue on. Porque Dios está con nosotros God is with us como poderoso gigante. as a powerful Aleluya. giant. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Agradecidos. Grateful. Oh, si tiene un trozo de pan, dale gracias a If you have Dios. a piece of bread, thank God. Ya vendrán días mejores. Better days will come for you. Y si no vienen en esta tierra, And they don't come here on this Acuérdate. earth. Remember que la eternidad, that in eternity, aleluya, la in eternidad, eternity, comparada con 70, 80 años que vivamos aquí, compared to 70, 80 years De that we live here, sufrimiento. of suffering, aleluya, de ataques, of attacks, siempre que sean, will always be para hacer la voluntad to de do the Dios. will of God. Entonces la palabra de Dios nos dice, para terminar, en Primera de Pedro, So the word of God tells us to finish off in 2, 1 13, Peter, 14. chapter 2, verse 13 and 14. Búsquelo en su Biblia, Find it in your Bible, porque quiero leerlo con usted. because I want to read it with you. Porque la palabra de Dios Because the word of God no nos deja en tinieblas, doesn't leave us in sino que nos darkness, da claridad, but nos gives da us luz. clarity, light. Dijimos, Primera de Pedro 1 Peter, 2, chapter 2. 13 al 17. We're going to read from verse 13 to 17. Por causa del Señor someteo a toda institución humana, Therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. hay muchas personas en la iglesia There are many people in the que church tienen una fe, who have a faith ¿ok? Supersticiosa, that's superstitious, que dicen no. that say no. Si nosotros obedecemos a las autoridades locales If we obey the local o authorities terrenales, or earthly no authorities, tenemos fe. we have no Eso faith. es mentira. That's a lie. Jesucristo se sometió Jesus a submitted las autoridades to the terrenales, authorities on this aunque lo earth, llevaron a la muerte. although it took him to death. Paulo se sometió Paul a las autoridades terrenales, submitted to earthly aunque lo authorities, llevaron a la cárcel. although it took him to jail. Moisés Moses se sometió a las autoridades Submitted. egipcias. to the authority in Egypt. Solamente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. All he did was what God told him to do. Toda la Biblia es igual. The Bible's the same everywhere. Así que esto es lo que dice la Biblia. This is what the Bible says. A esos que creen que tienen super fe, To those that think they have super faith, Dios no quiere que nosotros seamos, hermanos, God doesn't want us to be brothers and sisters, personas people that insensatas. are unwise. Dios quiere que seamos personas prudentes. God wants us to be prudent people. Aleluya. El avisado, el sabio, el prudente The wise, the prudent, ve el mal y se esconde. sees the evil and El hides. necio The fool no obedece la palabra de doesn't Dios. obey the word of God, Como resultado, and as a result, recibe las they consecuencias receive the a su consequences to desobediencia. their disobedience. Ya a los gobernadores como por él enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Or to governors, to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. Porque esta es la voluntad de Dios. For this is the will of God, Aleluya. Que haciendo bien, that by doing good, obedeciendo la palabra de Dios, obeying the word of God, sometiéndose a las autoridades, submitting to the authorities, ¿ok? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. that by doing good you may put to silence the ignorance of the foolish men. Y Pedro le está escribiendo a la iglesia. And Peter is writing to the church. Como libres. As free. Escucha, hermano. Listen, brother and sister, Pero no como los que tienen la libertad para pretexto para hacer lo malo, yet not using liberty as a cloak for vice, para ser desobedientes y rebeldes, to be disobedient and porque rebellious, se creen que tienen mucha fe, because they think they have too much faith. sino como siervos de Dios. But as bond servants of God, Honrad a todos, honor all people, amad a los hermanos, love the brotherhood, temed a Dios, fear God, honrad al rey. honor the king. Pues acá alguien dice, puede decir, no, ahí dice el rey,
Cristo Jesús es el Rey. Claro que It sí. says Jesus the King. Of Él course es el it Rey is. de He is the Reyes. King of Kings. Pero aquí está hablando de las autoridades But terrenales. here speaking about earthly El versículo leaders. 13 otra vez dice, Verse 13 says also, por causa del Señor someteo a toda institución humana, therefore submit yourselves to every ordinance of man for the ya Lord's sea al sake, rey whether to the king como al superior. as supreme, ¿Ok? Ya sea al rey whether to the king como al superior. as supreme. Esta es la voluntad de This Dios. is the will of God. Hebreos 10:36. Hebrews 10:36. Léalo conmigo también. Read it with me as well. ¿Lo tiene? Have you got it? Porque es necesaria la paciencia For you have need of endurance, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, so that after you have done the will of God, obtengáis la promesa. you may Aleluya. receive the promise. El que hace la voluntad de Dios, He who does the will of God, el que le obedece, he who obeys him aquí en la tierra, here on earth, recibirá el galardón, will receive the prize, recibirá la promesa the promise de la salvación of y salvation, de la vida of eternal eterna. life. Que Dios le bendiga en esta May mañana. God bless you this Haga la morning, voluntad de Dios aquí Do en la the will tierra. of God here on Porque earth. en el cielo no va a haber oportunidad. because in heaven there won't be any En el opportunity. cielo vamos a hacer la voluntad de Dios. In heaven we will do the will of Porque God. allí vamos a alabar a Dios. Because there we're going to praise Vamos a God. adorarle We're going to worship en Him espíritu in spirit y en and verdad. in truth. 100%. Always, 100%. Aquí en la tierra tratamos Here we try on porque earth esa es la voluntad de Dios. because that's the will of Que le God, adoremos to worship en Him espíritu y in en verdad. spirit and in truth. Alabarle, glorificar su Praise Him, nombre. glorify His name. Aleluya, ser Be agradecido. grateful Que la voluntad de Dios that the will of God sea hecha aquí en la will be tierra done here on earth, como en el cielo. as in heaven. Y aquí en la tierra, And here on earth, los que tenemos el compromiso, who have the la commitment, the obligación, obligation, el deber, the duty, la the responsabilidad responsibility de hacer la to voluntad de do the Dios, will of God somos nosotros, is su us, iglesia. His church. No le pida peras al olmo. Don't ask for pears mundo from the world. No puede hacer la The world voluntad de cannot Dios. do the will of God. No le pedamos naranja a las manzanas. Don't ask for oranges from an apple El tree. mundo no puede hacer la The voluntad de world Dios. cannot do the will of No God. quiere, If they ni don't want to desea, or desire ni tiene to conocimiento or de have ello. knowledge of it. Usted You y yo tenemos el and I conocimiento, have the knowledge, deseamos we y desire, queremos hacer and we want to do la voluntad de Dios. the will of Que el God. Espíritu Santo de That the Dios Holy Spirit of nos God ayude will help us cada día every day a obedecer su to palabra. obey His word. Ahí está la voluntad de Dios There para is the will usted. of God for you. No la busque en el libro de Harry Potter. Don't look for it in the book of Harry No Potter la busque en el Corán or look for it in the Quran o en cualquier otro libro. or any other book. Búsquelo en la palabra eterna de Look for Dios, it in the eternal word of que son God, las sagradas escrituras which are the sacred que scriptures Dios nos ha entregado, that God has given us, que es la revelación de la voluntad de Dios para which is a nosotros, revelation of the will of God for us. desde el Génesis From hasta el Apocalipsis. generation. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta I palabra. thank you for this word. Y te pido que cada corazón que me ha escuchado, And I ask that every heart that is cada heard, persona que ha oído, every person that's listened, cada oído que ha oído este every mensaje, ear who's listened to this pueda message, abrir el entendimiento de su corazón the understanding of their heart, para que entienda to understand que cada uno de nosotros that como every one hijos of us, tuyos, mi Dios, as your children, God, tenemos una tremenda we have a responsabilidad. great responsibility Que tu voluntad that your will sea hecha will be done aquí en la here tierra on earth como se hace en el cielo. as in heaven. Gracias, Padre, Thank you, bendice Father. a Bless tu pueblo en alrededor del mundo. your people throughout the world Y Señor, líbranos de los falsos and profetas, deliver us from the false de los prophets, falsos from the apóstoles. false apostles Aleluya, que hoy día that today están trayendo tremenda confusión are al bringing pueblo. a great confusion to the Pero tu people. palabra es verdad. But your word is true. El que conoce la palabra He who knows the word conocerá si la doctrina es de Dios. will know the doctrine El is que from hace tu God. voluntad He who does the will conocerá shall know si la doctrina que se predica en if the esta doctrine that iglesia is being o preached en in this otra church iglesia or in any other es church la palabra de Dios. is the word of God. Que Dios le bendiga en May esta God mañana. bless you this morning. En el nombre de Jesús In the name of oramos Jesus we pray. y todos decimos And we all say, amén. Amen. Bendiciones. Blessings, brother. Amén. Amen.